con la realidad. Pero para hablar de la visita oficial que realizó ayer el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, y también para hablar sobre la situación de nuestros compatriotas a punto de ser deportados a Estados Unidos y los que podrían serlo más adelante, y otros asuntos de política internacional, estamos ni más ni menos que con el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Elmer Schaller. ¿Cómo está usted, ministro? Buenas noches, Mario. Buenas noches. Gracias por la invitación. Usted es ministro de este gobierno. Así es. Y en esa medida, me imagino que comparte el punto de vista del Ejecutivo en general. ¿Comparte lo que dice la señora Boluarte en el sentido de que este gobierno en 2 años ha hecho más que otros en 5? Bueno, mire, lo que yo le puedo decir al respecto, y esto lo vemos de una manera permanente a través de los medios de comunicación que tenemos entre los ministros y, por supuesto, en los consejos de ministros, cuando los ministros del área, digamos, de infraestructura, de producción, por ejemplo, produce, agricultura, transporte y comunicaciones, energía y minas, informan lo señalado, lo hecho en esa semana o en esa quincena o en ese viaje al interior. La verdad que no puedo sino diciendo lo que correctamente corresponde. Hay una muy intensa y esforzada actividad de todo el gabinete, presidido por supuesto por la presidenta Boluarte y dirigido por el premier Adrián Sen, para efectivamente ejecutar las cosas, destrabar las cosas. Los grandes proyectos de irrigación, por ejemplo, Chavimochi, Majeciguas, etcétera. Hay una cosa que se llama Pampa Verde, que lo ha anunciado el ministro de Agricultura, y entiendo que ya el perfil está listo. Quizás no esté en el terreno, pero sí, comparto plenamente lo que se hace. Sino lo que iría a hacer el gobierno. Bueno, y viene haciendo, ¿no? Viene haciendo, por ejemplo, los colegios bicentenarios que el ministro de Educación... de acuerdo, pero lo que pasa es que la presidenta ha establecido una comparación. No solamente ha dicho estamos haciendo mucho, sino estamos haciendo en 2 años más de lo que otros gobiernos hicieron en 5. Y claro, seguramente si uno hubiera estado presente en los consejos de ministros de esos gobiernos, seguramente se habría enterado de las tareas que se cumplían cotidianamente. Correcto. Para poder hacer una comparación justa, digamos. Pero claro, visto desde afuera, ¿le parece a usted que el saldo, el balance de este gobierno en 2 años, de lo hecho, no de lo que está en camino de materializarse, porque siempre hay cosas en camino de materializarse, es más que lo que ha hecho? Mire, le doy 2 ejemplos. A ver. Los 2 del sector de educación, Beca 18, un estupendo programa que encontró este gobierno, es un programa que lo puso en marcha, lo ideó y lo puso en marcha el gobierno del presidente Ollantumala, ¿no es cierto? El número de becas que se están dando hasta ahora casi triplican aquellas que se dieron durante el gobierno de Ollantumala. Y cuando se vaya este gobierno, que será el 28 de julio del año 2026, se habrá aumentado aún más. Colegios bicentenarios, exactamente igual. La cantidad de colegios bicentenarios que ahora se han inaugurado son largamente mayores en número a aquellos que se inauguraron inicialmente cuando se originó el programa. Es decir, esto estoy hablando de 2 cosas muy puntuales, pero efectivamente así hay una serie de logros en todos los sectores. Así es. Por ejemplo, en seguridad, ¿qué logros cree que se pueden exhibir? Bueno, mire, yo lo único que le puedo decir son 2 cosas. En primer lugar, que el problema es gigantesco. El problema se nos fue de las manos hace mucho tiempo, no a este gobierno, al Perú. Pero este gobierno que en 2 años ha hecho más que nosotros, ¿qué tiene para exhibir? Mire, yo le digo una cosa, en primer lugar, se ha desarticulado todos los niveles, digamos, importantes de líderes. Porque dijo la presidenta. Del Tren de Aragua, por supuesto. Todos los líderes se han descabezado. Eso significa que los restos también han sido aniquilados, no necesariamente. Muchos se han transformado, muchos se han reagrupado. Es decir, pero ya no tienen esa unidad orgánica que antes había con el Tren de Aragua. Y miren, no lo dice el canciller de la República, lo dicen expertos
incluso extranjeros, incluso los Estados Unidos, que tienen un grave problema con el Tren de Aragua y consultan con la Policía Nacional y los expertos peruanos en el Ministerio del Interior para ver cómo es que accionaron los peruanos, para ver qué qué estrategias pueden hacer los mismos. La lucha, por lo menos, a ver, hemos descabezado a los principales, valga el juego de palabras, cabecillas del Tren de Aragua, ¿no? Bien, o sea que usted sí participa de esta idea de que el gobierno en 2 años ha hecho más que otros gobiernos. Decididamente, por supuesto. Decididamente. Muy bien. Vamos a asuntos que tienen que ver directamente con su sector. Ayer estuvo efectivamente teniendo una serie de actividades el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El gobierno peruano lo reconoce ahora como el legítimo presidente de Venezuela, eso es correcto, ¿no? Él es el presidente electo, legítimamente electo de Venezuela. El 28 de julio voy a leer textualmente lo que dijo la señora Boluarte. El 18 de julio del 2024, el pueblo venezolano lo eligió democráticamente a usted para llevar las riendas de su país. Eso fue: estamos con usted en esta lucha y ojalá pronto esté en Venezuela dirigiendo desde ahí en democracia los destinos del pueblo venezolano. Eso quiere decir que para el gobierno peruano lo que existe en este momento en Venezuela es una dictadura. Pero ciertamente, lo hemos dicho, es una autocracia. Nosotros no reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro. No lo reconocemos porque su base democrática no es legítima, de acuerdo a la legislación venezolana, no a la peruana o al derecho internacional. Usted sabe, porque lo hemos conversado antes, que no solamente yo, sino mucha gente está bajo la impresión de que el gobierno peruano, esta administración, la de la señora Boluarte, ha ido cambiando de posición acerca de la naturaleza del gobierno de Maduro, incluso después de las elecciones del 28 de julio. Ya hemos conversado y ha dado usted explicaciones abundantes acerca de la primera intervención que tuvo, donde dijo que el Perú pensaba que los problemas de Venezuela los tenían que resolver los venezolanos. Lo sigo pensando, ¿eh? ¿Lo sigue pensando? Claro, por supuesto, claro que sí. No, pero es que eso da la impresión de ser, eso lo tienen que resolver los venezolanos y solamente... O sea, ¿usted no cree que eso fue un error, decir lo que dijo? Mire, yo vuelvo a decir lo que señalé en el momento en que salió el análisis de esta primera declaración de prensa, ¿no es cierto? Yo concedo que efectivamente, tomado fuera de contexto esas declaraciones, pues efectivamente da una falsa impresión. Yo lo único que hice es repetir aquello que en muchos países, 21, en realidad, además de la Unión Europea, firmamos en la Declaración de Santo Domingo, si no recuerdo mal, el 16 de agosto, en donde la comunidad internacional abogaba por una solución genuinamente venezolana, porque es que efectivamente no puede ser de otra manera. Nosotros, el Perú, no aboga. Venezolana es distinto a que lo solucionen solamente ellos. Pero a ver, no pensaba abordar esta, pero acá está su declaración completa. Ver, ¿cómo no? Y claro, siempre se puede decir que las declaraciones están fuera de contexto, porque uno habla media hora antes y media hora después. Claro. El asunto es captar el sentido de lo que se quiere expresar en determinado momento y ponerlo de relieve. Mire, ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una oposición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después. Ese es el contexto. Correcto. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo ahí, señor Ghibellini, y lo vuelvo a repetir, el Perú se opone taxativa, abierta y permanentemente a cualquier intervención extranjera. Eso es lo que quiere decir esa frase. Bueno, ok, por eso vale la pena que usted lo resalte, porque eso no fue lo que... No a la invasión, no a ningún acto de fuerza extranjero. La pregunta que le habían hecho no tenía una premisa militar, ¿no? No era, ¿qué cosa piensa usted que debería haber una invasión militar para restablecer la democracia en Venezuela? Pero no me la tienen que hacer, sino solamente insinuar, ¿no? ¿Y se la insinuaron? Sí. Yo creo que sí. Okay. Pero en fin, yo iba a otro asunto a propósito del cambio de posición. Al presidente del Consejo de Ministros, no a usted, se le preguntó el 5 de septiembre acerca de la naturaleza del gobierno de Maduro. Ese gobierno que ustedes ahora dicen es una dictadura. Dijo,
Si lo que estuviésemos buscando ahora mismo es un calificativo sobre el régimen de Maduro, sobre si es una dictadura o no, sería más sencillo decirlo en esos términos. Lo que hemos dicho en relación al proceso electoral y a la situación de derechos humanos está contenido en los comunicados oficiales. Hemos pedido en nombre del Estado peruano que se exhiban las actas de votación, pero no se han mostrado hasta ahora. Claro, 5 de septiembre, las elecciones fueron el 28 de julio, había pasado un mes y una semana y seguían sin ponerle la etiqueta que correspondía al gobierno de Maduro. Ahora sí se la ponen. Entonces, de entonces a ahora ha habido un cambio, pues. Mire, lo que pasa, a ver, quizás suene una nuance, un detalle diplomático, pero no lo es. El señor Maduro, y nosotros así lo habíamos aceptado, fue un presidente legítimo de su país hasta el 10 de enero de este año. Es decir, el 5 de septiembre no era un dictador stricto sensu. El 10 de enero sí se volvió un dictador. Entonces, en ese momento, a ver, para ponerlos en términos coloquiales. Pero si el propio Premier está hablando de exhibir las actas o no, es evidente que se está refiriendo a la situación que se instaura con las llamadas elecciones del 28 de julio. No está hablando del efecto o la estela de las elecciones anteriores, que también, digamos, tienen cuestionamientos severísimos. A ver, esa no exhibición de actas se le puede calificar efectivamente de un acto ilegal, desde el punto de vista, si se quiere, venezolano, desde el punto de vista antidemocrático, si se quiere, desde la perspectiva de los principios, pero estrictamente el señor Maduro, y eso se lo dijimos a través de los canales de comunicación, el 10 de enero es para nosotros el último momento, la última oportunidad para que el presidente Maduro, cumpliendo la ley venezolana, se volviera nuevamente un presidente, es decir, exhibiendo las actas correctamente, como dice la ley venezolana, o en un autócrata, en un dictador. Esto segundo es lo que pasó. Por lo demás, el hecho de ganar legítimamente las elecciones o no, no es lo único que convierte a un gobernante en un tirano. Si no, Fujimori después del 5 de abril habría seguido siendo un presidente democrático y no lo era, porque un poder avasalló a los otros poderes del Estado allí donde debe haber independencia de poderes y contrapesos. Eso hace rato que sucede en Venezuela, o sea que la calificación de dictadura a lo que estaba ocurriendo en Venezuela no solo tenía que ver con lo que había, bastante importante era lo del 28 de julio, pero insisto, revisamos las palabras del Premier y no, digamos, tiene ánimos de entrar directamente a la materia. Es evidente que le está quitando el cuerpo al asunto y ahora no le quitan el cuerpo, entonces es inevitable notar el contraste entre un momento y otro. Nuevamente, la fecha fatal, si se quiere, la fecha mágica, es el 10 de enero. Es verdad, el gobierno de Maduro ha venido realizando una serie de actos en contra de su propia población, una serie de aprehensiones, digamos, inopinadas, ¿verdad? No sabemos dónde están muchos de los... Hay 3 peruanos que todavía continúan. Todavía siguen retenidos, no sabemos dónde, por qué y cuándo lo van a liberar. Es decir, y eso yo personalmente se lo he dicho como una preocupación formal, oficial y grave del Estado peruano al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, con quien entrevisté ahora en Davos. Él me prometió seguir presionando al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, para efectivamente que den cuenta de ello y además también de exhibirlo en los foros internacionales, el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Muy bien, vayamos a la visita de ayer del señor González Urrutia. Por supuesto, cumplió una agenda que tuvo que ver con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, también en la Municipalidad de Lima. Se dirigió a sus compatriotas desde un balcón del Hotel Bolívar en la Plaza San Martín. En fin, ¿qué cosa sigue? No solamente desde la perspectiva del Perú, pero en el contexto internacional, ¿qué más entiende usted se puede hacer para respaldar la posición del señor González Urrutia y de, digamos, todos los venezolanos que están con él? Porque el temor es que esto, pasado un tiempo, se comience a extinguir y se establezca una nueva
normalidad y, digamos, en los hechos, quien ejerce el poder es el chavismo y que esto continúe así. Efectivamente. Hasta, no sé si hasta el infinito, pero por tiempo indefinido. Sí, mire, antes de responder a la pregunta, don Mario, quiero decirle lo siguiente. A mí, la verdad, me conmovió ver una serie de escenas de las personas, de las venezolanas, los venezolanos reunidos en la Plaza San Martín, de gente que le gritaba: Edmundo, tú eres mi última oportunidad para ver a mis seres queridos, ¿no? Llévame contigo de regreso a la Venezuela libre. Realmente esos son mensajes muy potentes que dicen no solamente de la talla del personaje, es decir, de Edmundo González Urrutia, y también, por supuesto, tengo que mencionar acá de María Corina Machado, por supuesto. La gente coreaba también. Así es, efectivamente. Es decir, realmente es positivo. Y un dato que yo no lo sabía, se lo dijo el presidente electo a la señora presidenta en la audiencia privada que tuvieron, que si Lima fuera una ciudad venezolana, sería la cuarta ciudad venezolana en población. Sí. Lima es la ciudad donde más venezolanos viven fuera del país, ¿no? Una cosa impresionante. Ahora, ¿qué cosa se puede hacer? A ver, nosotros lo que vamos a continuar haciendo, porque fíjense, no todas las cartas están echadas. Vamos a continuar ayudando a construir, ¿no?, una presión internacional en contra del régimen actual en Caracas y a favor de González Urrutia, para que Maduro deje el poder, para que haya una transición pacífica. Es algo que también notablemente, hay que decirlo, Edmundo González Urrutia desde el primer momento dijo: si nosotros ganamos, como que de hecho que ganaron las elecciones, vamos a promover una transición pacífica del poder. Y eso es algo que me parece que es esencial para la vida no solamente de Venezuela, sino de América Latina entera. Y yo creo que los países latinoamericanos, y ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, tenemos que comprender que el problema venezolano, que es un problema para Venezuela, por supuesto, no solamente lo es para ellos, sino para todos nosotros. Así que vamos a continuar bregando en favor de la democracia, en favor de Edmundo González Urrutia. ¿Le parece a usted que para el espíritu de la resistencia, porque lo que existe en este momento en Venezuela es una resistencia, ayudó el hecho de que saliera del país con un salvoconducto a España el señor González Urrutia en su momento, después de las elecciones? Bueno, esa es una pregunta contrafáctica, la verdad. Porque, mire, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera quedado? ¿No es cierto? No es contrafáctica. ¿Ayudó o no ayudó que se fuera? Por eso, pues, ¿no? Se fue. ¿Usted cree que eso ayudó? Se fue y puede hacer entonces todo lo que está haciendo. Yo estoy absolutamente seguro que si no se hubiera ido, quizás no hubiera podido estar haciendo lo que hace ahora. ¿No? Mire usted a María Corina Machado. Ella no se fue, es verdad, ella se quedó, pero entiendo que tiene que vivir de una manera muy complicada, ¿no? Muy reservada, eso por descontado, pero eso son cosas que se piensan antes de lanzarse a la presidencia contra un dictador, digamos, ¿no? Uno no piensa que eso va a ser un picnic. Bueno, no, claro. Pero es que si no, yo creo que es acertado lo que ha hecho, porque si no, no hubiera podido concitar la atención internacional que está haciéndolo, ¿no? ¿Cree usted, y le estoy pidiendo que especule, que esto puede dar un vuelco importante en los próximos 365 días? Mire, los diplomáticos, por definición, no especulamos. No especulan. Nosotros no especulamos, nosotros hacemos escenarios, ¿no es cierto? Y para que eso se dé, nosotros esperamos que no sean 365 días, que sea un poco menos, que sea menos. Haber dicho 6 meses va a depender de la calidad y la cantidad de presión internacional que se haga y cómo esta es recibida en Venezuela. Porque nuevamente aquí estamos hablando de una solución genuinamente venezolana. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es presión de varias maneras, desde digamos, el balcón internacional. Pero veamos también cómo es que esto llega a Venezuela. ¿Es suficiente? Sí, perdón, termine usted. Sí, no, es suficiente. Esto va a significar que va a haber estamentos de la sociedad venezolana que van a ponerse a pensar nuevamente en qué podemos hacer.
Aquí he escuchado también en su canal que a pesar de de haber votado mayoritariamente por Edmundo González Urrutia, ahora no hay muchas manifestaciones porque están aterrados, los venezolanos están aterrados. Bueno, esa situación que yo comprendo plenamente, ¿hasta cuándo y hasta qué punto va a ser, digamos, sostenible? ¿Hasta qué punto va a decir, bueno, ahora se sueltan las amarras y salimos todos a protestar de una sola vez, ¿no? Ahora, evidentemente la actitud del gobierno de Trump, a diferencia del gobierno de Biden, es más combativa, es más hostil frente al régimen de Maduro. ¿Cree usted que eso contribuye al esfuerzo que acaba de describir? Definitivamente. Definitivamente. ¿Ese esfuerzo está mejor con Trump que con Biden? Es la pregunta que le estoy haciendo. Bueno, eso está por verse. Ajá. Está por verse en las declaraciones, sí. Han tenido conversaciones con el presidente González Urrutia, con el presidente Trump, con Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, ¿no es cierto?, de origen cubano-americano. También ha conversado con Edmundo González Urrutia y su delegación, y ellos están efectivamente muy preocupados por la situación y muy decididos a tomar una serie de acciones. ¿Cuáles serán estas? Bueno, es lo que estamos esperando todos ansiosamente. Muy bien, y ya empezamos a hablar del gobierno de Trump y de la situación de nuestros compatriotas. Hay 74 compatriotas retenidos en un centro de detención y en San Diego a ser deportados. Eso representa una cifra insólita, desacostumbrada, quiero decir, porque se han venido deportando personas de Estados Unidos, y me imagino que peruanos también, en los últimos años. Según su antecesor en el cargo, el señor González Olaechea, el año pasado solamente hubo 3.000 deportados peruanos de Estados Unidos. ¿Eso es así? Sí, mire, hasta agosto del 2022, la cantidad de peruanos que tenían que ser deportados eran relativamente pocos. Es decir, venían en aviones comerciales, con mariscales del aire, estos Air Marshals, que los retenían, estaban sentados uno del otro, en fin, pero venían en, digamos, aviones comunes y corrientes llenos de otro tipo de pasajeros. Pero a partir de esa fecha, agosto del 2022, se dieron cuenta, de tanto las autoridades norteamericanas como las peruanas, que la cantidad de peruanos a ser deportados ya no era 3 o 4, 5 o 6 en un avión, sino que eran 80, 100, 120, 45, en fin, iban variando. Oscilaba, sí. Oscilaba, y desde agosto del 2022 la fecha cierta que tenemos, y la cantidad hasta enero, hasta ahorita, de este año, estamos hablando de 12.048 peruanos que han sido deportados. ¿En cuánto tiempo, perdón, el arco de tiempo? Desde agosto del 22, ¿no es cierto?, hasta enero del 25. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿es esta cifra insólita, inusual, o es lo que ha venido ocurriendo? Así es, eso ha venido sucediendo, en fin, no ha habido la atención mediática. A la luz de las declaraciones de Trump, eso se exalta, se nota más. Correcto. Entonces, no necesariamente el escenario va a cambiar a propósito de este asunto. Bueno, puede haber un cambio, y es en la aceleración de los procesos de deportación. Algo que parecerá curioso lo que voy a decir, pero que nosotros, los peruanos, el gobierno peruano ha señalado ya reiteradamente y en el pasado a los Estados Unidos que es lo que preferimos. Nosotros no queremos tener peruanos detenidos o retenidos en centros de detención para expulsión a peruanos, a familias de 3, 4, 5 meses, que había sido el caso antes. ¿Cómo es el trato, cómo ha sido el trato en estos centros de reclusión? Bueno, mire, hemos tenido de todo, hemos tenido algunas quejas, nosotros hemos entonces planteado la sorpresa nuestra y el pedido a las autoridades norteamericanas que tengan un trato digno, un trato humano a los peruanos que están en estos centros de detención, y sobre todo que los deporten rápidamente, que no hagan mucho tiempo, digamos,
en esos estos centros de de detención. Así reclusión, es, que tienen así algo es. de prisión, de campo de Sí, concentración, digamos. digamos, no sé si de campo de concentración, eso suena muy No, complicado. no necesariamente estoy pensando en Dachau, pero un campo, en claro. Estados Unidos hubo campos de concentración Sí, durante por la Segunda Guerra supuesto, Mundial, en la donde Segunda Guerra llevaban Mundial, así. a ciudadanos Centro de así es. japoneses. Correcto, y alemanes, así es. Peruanos además que fueron para allá, sí, claro, así por es. supuesto. A propósito de eso, Trump ha dicho que ha ordenado al Pentágono preparar 30.000 camas para migrantes en Guantánamo. Sí. No sabemos si eso será materialmente posible, porque aparte de los 30.000 tiene que estar la gente que hace que Guantánamo funcione como una base. Pero eso que, primero, ¿hay peruanos que podrían tener ese destino? Mire, yo francamente lo dudo, porque además, francamente, primero porque no somos los más numerosos como, digamos, como fuente de... Así es, así es, exactamente. Se calcula que habrían alrededor de 320.000, 380.000 peruanos en situación migratoria irregular. Ojo, irregular decimos nosotros los peruanos, porque para nosotros estar en falta para la migración es un tema administrativo, ¿verdad? Una multa y una expulsión probablemente. Sí. Para los Estados Unidos es un ilícito penal. Es un delito. ¿No? Es un delito. Entonces, por eso es que se permite llamarlos delincuentes. Exactamente. Por la familiaridad. Exactamente. De la palabra. Exactamente. Entonces yo no creo que nosotros, que esas camas, esas 30.000 camas, alguna de ellas sea para algún peruano. Bien, entonces lo que cabe suponer es que van a continuar las deportaciones que ya existían. Correcto. Más o menos en ese mismo ritmo. Así y lo que hay que tratar es que cuando se los detenga a nuestros compatriotas se les dispense un trato razonable y humano. Así es. De acuerdo a las leyes norteamericanas, porque están en suelo norteamericano, por supuesto, pero en los cánones internacionales del derecho internacional humanitario, también, por supuesto. Ahora, déjenme aprovechar el momento para decirles lo siguiente. Cuando regresen al Perú, y eso ya lo hemos conversado en una mesa migratoria, así se llama este espacio de coordinación, ese espacio de coordinación entre la Cancillería y diversas instancias del gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, de la Mujer, de inclusión social, ¿no es cierto? Estamos diseñando ya una muy fuerte campaña, no solamente para decirle a los peruanos qué cosa tienen que hacer si es que van a ser retenidos y deportados, sino que cuando vengan acá vamos a poner en marcha un programa de asistencia, de ayuda y de recepción. ¿No? Todavía estamos dándole vuelta al nombre, creo que podría ser algo así como Bienvenido a la Patria, ¿no es cierto? O cualquiera de estos nombres atractivos, ¿verdad? De vuelta a la patria también podría ser, ¿no es cierto? Que les dé a los peruanos de regreso, que regresan, todos los elementos necesarios para ser emprendedores, para tener seguro de salud, para reinsertarse social y laboralmente en el país. Muy bien, hay tantos otros temas, canciller, pero hemos abordado los dos más importantes, creo, y esperamos tenerlo pronto nuevamente por Muchas gracias, don Mario. Siempre un gusto conversar con usted, ¿no? Igualmente. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, nos ha acompañado esta noche aquí